Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Lévinas y la fenomenología. Emmanuel Lévinas es un filósofo de origen lituano que nació en 1905 y murió en 1995. A los 12 años, por ejemplo, fue testigo de la Revolución Rusa. Diríamos que Lévinas asiste en Friburgo a las lecciones, por ejemplo, de Edmund Husserl, de fenomenología, y también conoce en Friburgo de Brisgovia a Heidegger y a su obra. Estuvo influido tanto por el rigor radical de Husserl como por la obra Ser y tiempo de Heidegger. De todas maneras, aunque su formación fue muy amplia, fue intensa, pues cabe decir que no estaba de acuerdo con las actitudes políticas que tomó, por ejemplo, Martin Heidegger durante el nazismo. Y, por ejemplo, llega a decir Lévinas lo siguiente: se puede perdonar a muchos alemanes, pero hay alemanes a los que es difícil perdonar. Es difícil perdonar a Heidegger por su pasado nazi, se entiende. Su gran obra, la gran obra de Lévinas, es Totalidad e Infinito, que se publicó en 1961. Ciertamente, en cuanto a su trayectoria intelectual como profesor de filosofía en la universidad, pues cabe decir que fue una amplia experiencia profesoral. Da clases primero en la Universidad de Poitiers en Francia y luego, a partir de 1967, en la de Nanterre. Desde 1973, por ejemplo, es profesor en la Universidad de la Sorbona de París. El primer libro francés que trata de la obra de Husserl es precisamente de Emmanuel Lévinas y se titula Teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl y es del año 1932. Se puede decir que es pues una primera introducción potente a la filosofía de Husserl, a la fenomenología de este gran pensador. Por otra parte, está claro que para Lévinas la fenomenología ofrece un método para filosofar o un método para la filosofía. Esto es indudable. De todas maneras, el propio Lévinas desarrolló una obra filosófica propia y original, aunque es verdad que está influido por los pensamientos de Heidegger y de Husserl y de otros muchos pensadores o filósofos, pero él insiste en determinadas cuestiones a lo largo de su obra. Por ejemplo, habla del rostro, habla del otro y, por ejemplo, quiere destacar que, según él, el existente pues es distinguible de una realidad amorfa y rompe también con el hay, que para él el hay es el ser en general, que es el ser, lo que existe, y que para Lévinas está falto de significado. Considera o está convencido de que sólo en la relación interhumana, únicamente en la epifanía o la aparición del humanismo del otro, reside la auténtica realidad humana. Sería el humanismo del rostro, podríamos decir. De hecho, en su obra más importante, Totalidad e Infinito, insiste en la importancia, en la significación de la fenomenología del rostro, de la descripción de los sentidos, de los significados que ofrecen las otras personas con su rostro, con su apariencia. Y, citando un fragmento del propio Lévinas, pues se ve esta extraordinaria significación del otro, de su rostro, incluso en la filosofía, la antropología, podríamos decir, de las personas y de la realidad humana. Escribe al respecto Lévinas: llamamos rostro al modo por el que se presenta el otro, que supera la idea del otro en mí. Este modo no consiste en figurar como tema ante mi mirada, en mostrarse como un conjunto de cualidades que forman una imagen. El rostro del otro destruye en cada instante y desborda la imagen plástica que deja en mí. En este fragmento, diríamos, de Lévinas, se observa que la significación del rostro es enorme, es inmensa, podríamos decir, porque está trasluciendo pues cuestiones de tipo ético o moral, de tipo también, si queremos, político, antropológico, metafísico, etcétera. Incluso él mismo remarca este tipo de ideas cuando afirma de una manera muy clara que la relación con el otro, con la otra persona, con las personas en general, es inmediatamente ética. Además, también él, por ejemplo, analiza el tema de la justicia social, de la justicia política, y considera que a la caridad inicial, que es un planteamiento, una virtud derivada del cristianismo, se puede añadir una preocupación por la justicia como algo que se puede exigir a la acción de gobierno de cualquier Estado, en definitiva de la política.
y también considera en su obra Lévinas que la justicia es la caridad más completa. Considero que la justicia va más allá de la caridad y que es una exigencia humana, independientemente de que se tengan creencias religiosas o no se tengan. Tanto desde una perspectiva agnóstica como atea, como incluso cristiana, es entendible que la justicia es un derecho humano y que es algo que puede ser exigido y que debe ser exigido en todo momento en la vida ciudadana, en la vida cívica, en las relaciones entre los ciudadanos en los estados democráticos y libres. Por otra parte, Lévinas también quiere en sus escritos, en sus libros, diríamos que clarificar mucho algunas cuestiones que a veces pueden malinterpretarse dentro de su filosofía. Y escribe lo siguiente, por ejemplo: no quisiera definir nada a través de Dios, porque yo conozco lo humano. A Dios puedo definirlo a través de las relaciones humanas y no a la inversa. Efectivamente, aquí diríamos que está humanizando Lévinas la idea de Dios, le está dotando de un sentido humano y diríamos que se está aproximando pues a una idea de Dios humanizada, algo que puede captarse o verse o analizarse en otros filósofos también del siglo XX, como por ejemplo Zubiri y en otros, y que realmente pues indica que la deificación o de lo humano es posible en cierto modo, o simplemente la divinización de lo humano, si pues por ejemplo pensamos en Fichte, en la obra del pensador alemán idealista Fichte, pues ese idealismo de Fichte, ese yo de Fichte, pues podría tener unos ciertos caracteres divinos y en este sentido se aproximaría, en algún sentido por lo menos, a lo que plantea Lévinas. Por otra parte, para Lévinas, la ética está claro que nos descubre a un Dios presente e inalcanzable, cercano y diferente. En este sentido, adquiere más significado o más peso precisamente la cuestión de que Dios se muestra en los rostros humanos de alguna manera, en los sentimientos humanos, en las emociones de las personas, en las ideas de las personas, son como una especie de manifestación de alguna manera de lo divino en la propia realidad existencial humana, y en este sentido su fenomenología, su especie de existencialismo humanista, pues aparece claramente definido con estos planteamientos. En cierto sentido también esto aparece en otras ideas que desarrolla Lévinas, como por ejemplo que el rostro del otro me hace inmediatamente responsable de todo lo que hago, de todas las conductas que desarrollo, de todas las relaciones interpersonales que se llegan a desarrollar en la vida de cualquier persona. Todo esto forma parte de una serie de contenidos que forman parte de lo humano. Diríamos que un aspecto humano que en cierto modo es divino o es una expresión de lo divino de alguna manera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.